¿Cómo están mis queridos amigos de Canal Lubicon? Aquí en un nuevo video lleno de ganas para realizarlo, para hacerlo. Un gran saludo amigos donde quiera que estén. Nos encontramos en otro video hoy día con un tema súper especial. No sin antes, por favor, pedirles, darles las gracias en realidad por las nuevas suscripciones, por los comentarios, por las preguntas, por las interacciones que se producen en el canal. Muchas gracias. Este canal crece, como yo digo, lento pero seguro. Estimados amigos, hoy día un tema re importante que tiene que ver con este tema famoso que te pide tu profesor: calcule el dominio y el recorrido de una función. Hoy día me voy a concentrar en lo que es el campo de existencia, también llamado conocido como dominio. ¿Ya? Sé que en otras partes del mundo de habla hispana se conoce como campo de existencia. El dominio o campo de existencia de una función consiste, chiquillos, en que yo debo siempre calcular los valores de x para los que la y toma un valor real. Primero, dos tópicos que tengo que tener súper claros a la hora de entender y estudiar esto. ¿Qué es una función? Básicamente, una función es una expresión como esta puede ser una muy sencilla, en donde aparecen dos variables. En algunos casos puedes tener más, pero a las que nosotros nos vamos a dedicar son de dos variables. Tiene una variable independiente, conocida siempre como x, y tiene una variable, ¿cierto?, dependiente. ¿Depende de qué? De los valores que tome x. Por lo tanto, esto normalmente, ¿cierto?, tú lo puedes ver también expresado en forma de tablas. ¿Estamos? Entonces aquí, al x, normalmente el profesor pone valores. Dice, esto es menos 2, esto es menos 1, 0, 1, 2. Puede poner más negativos, más positivos, pasando por el 0 para ver el comportamiento de la función. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Insisto, esto es para graficar luego esto. Esto es otra forma de expresar esta función, ¿ya? Entonces aquí el alumno dice siempre, bueno, ¿de dónde sacó mi profesor? ¿De dónde sacaron estos valores? Pues bien, esos valores normalmente son arbitrarios. Nosotros los profesores lo damos, viene en el libro. Estos no se calculan, se entregan. Y es para ver cómo se comporta la función en estos puntos en x. Cuando digo cómo se comporta la función, es decir, de manera gráfica. Siempre en la horizontal la y y en la vertical, en la vertical la y y en la horizontal el x. ¿De acuerdo? Variable independiente, variable dependiente. Las funciones, por lo tanto, van a tener distintas formas. Van a ser rectas, expresadas a través de líneas, parábolas, en fin, van a tener distintas formas. Van a tener distintos comportamientos. Algunas veces van a cruzar o cortar la x, algunas veces van a cruzar o cortar y. Entonces, lo que nos interesa saber es cómo se comporta la función con estos determinados valores dados. Dicho esto, es que el comportamiento va a depender de la variable independiente e y va a tomar los valores dependiendo de esos valores. Por ejemplo, en esta función, si x vale menos 2, se reemplaza aquí. Recuerda, menos 2 toma el signo y el número elevado a 2, eso es 4, 4 más 1, eso es 5. Recuerda, es una potencia con exponente par, por lo tanto ese se convierte en un positivo. Hay que manejar eso antes de introducirnos en esto. Por lo tanto, para esta función, cuando x vale menos 2, y vale 5. Si x valiese menos 1, disculpen chiquillos que con esto de la primavera yo en realidad soy muy alérgico, por eso no puedo evitar a veces sonsonotear, ¿ya? El menos 1 elevado a 2 es 1, 1 más 1, 2. Entonces uno va haciéndose la idea
de cómo va a quedar la gráfica a través de esta tabla, porque, repito, primero necesitamos la función, luego expresamos la tabla, y con la tabla graficamos los puntos y eso nos da una idea de cómo es la gráfica en su totalidad. Pero ¿a qué nos vamos a referir nosotros? Hoy día nos vamos a referir al dominio. Es decir, cuando digo dominio, a los valores de x que hacen que aquí en I aparezcan números reales, expresados así. ¿Cuáles son los números reales? Estimados amiguitos, los valores reales. Los reales son, en el universo de los números, todos los números que tú conoces. Negativos, positivos, los racionales o fracciones, los decimales, todos. Por si no lo has visto, existen también unos números que se llaman imaginarios. Los números imaginarios no son reales, pero forman parte de un conjunto más grande que son los números complejos, la unión de reales con imaginarios. Nosotros estamos en esta dimensión numérica, en los reales. Los reales, insisto, son los números que uno ocupa normalmente en la calle, decimales, positivos, negativos, en fin. Cuando aquí aparece un número que forma parte de los imaginarios, un número raro, extraño, una raíz negativa, por ejemplo, en ese momento ya no se cumple, ¿cierto? Por lo tanto, ese numerito no formaría parte del dominio. O cuando se produce una indeterminación matemática, es decir, cuando existe una operación que matemáticamente no está definida. Por ejemplo, ¿cuándo hay una expresión que matemáticamente no está definida? Chiquillos, aunque no lo crean, cualquier número dividido entre 0, esto es siempre una indeterminación. Yo te explico ahora por qué. ¿Por qué? Porque si tú me dices, por ejemplo, 4 sobre 2, 4 dividido 2, lo que en realidad tú me estás diciendo es 2, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 4? Por 2. Igualmente, 9 dividido 3. Esto es, ¿qué número multiplicado por 3 me da 9? 3. Estas operaciones son legales, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, muchachitos, si yo pongo 5 dividido 0, estoy diciendo, ¿qué número multiplicado por 0 me da 5? Ninguno. Eso no existe. Entonces, la operación división entre 0 es una indeterminación y no formaría, en el caso de que se produjera aquí, no forma parte del dominio en una función. Por lo tanto, para este caso, invariablemente debe haber una fracción en la expresión función. Otra expresión que está contravenida en este caso, recién lo dije, es cuando, por ejemplo, ¿cuál es la raíz de 4, chiquillos? ¿Se acuerdan? Es decir, un número que multiplicado por sí mismo, raíz cuadrada, un número que multiplicado por sí mismo me dé 4. Ah, pues el más 2 y el menos 2. Puedo con ambos. Esta expresión es legal, se puede, da un número real. Mejor dicho, da dos números, uno positivo y otro negativo. Mira ahora, raíz de 25. Un número que multiplicado por sí mismo me dé 25, el más 5 y el menos 5. Son dos números. Estos números, el más 5 y el menos 5, son reales. Pero ¿qué opinas? Y lo habrás visto en algún momento cuando el profesor hace esto. Quiere decir esto, dos números que multiplicados me den menos 2. Pero ojo, esos números deben ser iguales. Entonces, es más, te lo voy a explicar con esto.
porque probablemente estás pensando en algo que suelen pensar mis alumnos. ¿Cuál es la raíz de menos 4? Ah, profe, fácil. Eso es fácil. Varias veces los chiquillos salen a la pizarra y escriben esto, profe. El menos 2 por 2. Ahí tiene el positivo y el negativo. Tienen que ser iguales, es decir, o los dos negativos o los dos positivos. Entonces, menos por menos, más 2, más 4, perdón. Y más por más 2, más 4 también. Pero en ningún caso el menos. Pues bien, esto está en el contexto del número imaginario. Lo que recién veíamos que no forma parte de los números reales. Por lo tanto, cuando aparece un número negativo en una raíz, es una, vamos a decirlo así, una operación prohibida. Y ese número no formaría parte del dominio. Esos son como los casos más puntuales que nosotros podamos atender, que podamos ver. Vamos a nuestra función que aparece aquí. Y vamos a atender el dominio o campo de existencia. Pues bien, lo más complejo que tiene que enfrentar esta expresión es un elevado. Pregunta. ¿Yo puedo elevar un número negativo al cuadrado y que no me dé un número raro? Raro, ya dijimos, división por 0 o raíz negativa. Claro, el menos 2, por ejemplo, lo hicimos. Menos 2 elevado a 2 es 4. Y 4 más 1, 5. Me dio un número real. Un número decimal negativo. Al elevar un número negativo que sea decimal, me da otro número, pero que por ser menos menos me va a dar positivo, sumado con 1, 1, algo, eventualmente. Y ese 1, algo es un número real. Luego también forma parte del dominio. Es por eso que es tan importante en los primeros pasos, ¿cierto? Cuando uno está empezando con esto, darse valores negativos hasta llegar al positivo y ver cómo se comporta. Entonces, supongamos que me queda una duda entre el menos 1 y el 0 en su comportamiento. En ese caso me doy valores intermedios para ver, ¿cierto?, si hay algún conflicto con algún valor. Pues bien, en este caso, chiquillos, la expresión no tiene ni división, no tiene raíz. Luego, el dominio, ya que para eso estábamos ahora, el dominio son todos los reales. En otras palabras, en notación de intervalo, serían los x que pertenezcan a intervalo abierto por izquierda, desde el menos infinito hasta el infinito, positivo. El dominio, acá, dominio también. Son dos formas de escribirlo. ¿Estamos? Vamos con una segunda expresión. Veamos. Creo que tengo espacio todavía. Y es igual a la raíz de x menos 1. Ajá, atentos ahí. Ahí surge algo interesante porque recién dijimos que podía haber un tema de raíz negativa. Entonces ahí, ojo, tenemos que parar nuestras antenas y decir algo va a suceder aquí, algo está ocurriendo. Bien, podríamos hacer una tabla e ir revisando dato a dato, pero hay formas más efectivas de hacer esto. Si aquí abajo, si aquí dentro de la raíz me da un número negativo, ¿cierto? Estamos en presencia de un número, comillas, prohibido, o sea, una solución que no es real. Si es 0, la raíz de 0 es 0, por lo tanto es un número real, el 0 es un número real. Pero si te fijas bien, aquí podría ser un 2, perdón, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y seguir subiendo. Este es un ejemplo sencillo. Pueden haber ejemplos más complejos. Pues bien,
Yo te recomiendo lo siguiente, que hagas el estudio únicamente de lo que está en la raíz. Entonces, x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Lo que está aquí abajo debe ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, aquí, al hacer convertirlo en analizándolo como inecuación, te va a dar inmediatamente la solución en términos de lo que andamos buscando, el dominio, como intervalo eventualmente. Entonces tienes el 1 que está restando, pasa sumando y dice que los valores de x deben ser mayores o iguales que 1. 1,1, 1,001, 1,005, 1,9, 2, 3, 3,5, todos los números ad infinitum. Pero no puede ser el 0,999, porque tiene que ser mayor o igual que 1. No puede ser el 0,98, no puede ser el 0, no puede ser un número negativo tampoco, estimados muchachos. Por lo tanto, el dominio en esta expresión lo podemos escribir como todos los valores de x que pertenezcan a intervalo, si parte en 1, va a ser en este caso, por ser igual, cerrado por izquierda y completamente abierto por derecha. La verdad es que eso lo hemos visto en otros videos de este mismo canal. Cuando tienes infinito por izquierda o por derecha, siempre tiene que ir el intervalo abierto. ¿Estamos? Veamos otro caso. Este me gusta mucho, este es muy interesante. Por cierto, contempla la información, acuérdate que puedes retroceder si algo no quedó claro. Veamos acá. Bueno, ya sabemos que tenemos que calcular los valores de x para vamos a examinar esta función. Ejemplo, este es el ejemplo ya, el número 3. La función es, estimados amigos, y me ayudo con esta varita, disculpen que de la espalda, 1 sobre x al cuadrado menos 3x más 2. Recuerda, alarma si tengo raíz, alarma si tengo denominador. Y si además en el denominador va una x, va la incógnita, a extremar los cuidados. Entonces decimos, muchachos, cuando yo empiezo a ver esto, disculpen, cuando yo empiezo a ver esto con mis alumnos dicen, ah, profe, podemos hacer la tabla. Haga la tabla. ¿Qué puntos te vas a dar en x? Profe, voy a partir con el menos 10. Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7... hasta el 10, o sea, revisaron 21 puntos. Acuérdate que pasa por el 0. Y es posible que ninguno de esos valores dé, porque a lo mejor la solución es decimal. El x está escrito en forma racional. Entonces, yo recomiendo, para que no pierdas tiempo, digamos, con ese método bastante carretero, decimos en Chile, arcaico, a ti te interesa que el denominador no sea 0. Que sea cualquier valor menos 0. Entonces, lo que habría que hacer es tomar el denominador e igualarlo a 0. ¿Por qué? Porque aquí nos va a decir qué valores, los resultados que aparezcan de esta, finalmente, ecuación de segundo grado, nos va a decir, ops, estos valores no pueden formar parte del dominio. Y los apartamos, los discriminamos. ¿Ya? Entonces, aquí
yo podría usar la fórmula general, pero estoy viendo por experiencia, y te lo recomiendo, que eventualmente se podría descomponer. A ver si lo veo bien. Claro, porque estaba pensando el menos 2 y el menos 1. Claro, en vez de usar la fórmula general, puedo aplicar la descomposición para que me dé el x al cuadrado, x y x. Este signo es negativo, por lo tanto aquí debe ser negativo. ¿Qué signo se pone ahí? ¿Te acuerdas? Está en el video de factorización de este canal. Negativo por negativo es... Miento. Negativo. ¿Por qué signo lo multiplico para que me dé más? Repito. Negativo. Que viene de ahí. ¿Por qué signo lo multiplico para que me dé más? Por negativo. Entonces ya sé que los dos van a ser negativos. Y ahora, dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 3. Obviamente el menos 2 y el 1. Y el 2 y el 1, perdón. Entonces las soluciones, el x sub 1 es igual a 2 y el x sub 2 es igual a 1. Esas son las soluciones de la ecuación. Ahora el dominio. El dominio en este campo, o el campo de existencia de esta función sería todos los reales menos el 2, pongámoslo en orden ya, menos el 1 y el 2. Si lo quiero con notación de intervalo, solución serían, el dominio serían todos los negativos en la recta numérica, todos los negativos. Acuérdense, aquí está el 1 y aquí está el 2. Todos los negativos pasa por el 0 hasta llegar al 1 sin incluir abierto. Porque en el momento que aquí hay un 1, esto se hace 0. Acuérdate de eso. Unido a los números que van entre el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque los números que no pueden estar son el 1 y el 2, pero el resto sí, po. Los que están entre medio, el 1,1, el 1,2, el 1,3, sí forman parte del dominio. Partimos nuevamente en el 1, excluido, hasta el 2, excluido. Pero desde el 2, o sea, el 2,00 algo, el 2,1, el 2,2, también pueden jugar, lo unimos a 2, hasta el infinito positivo. Esta expresión deberías tú ser capaz, amigo, amiga, sobre todo si están preparándose para entrar a la universidad, deberían ser capaces de entenderla, de comprenderla, y si no, ponte un desafío personal y compréndelo. ¿Ya, chiquillos? ¿Qué más? Entonces, este es el dominio para este ejercicio. Veamos algunos ejemplos más. ¿Te parece? Veamos unos ejemplos más. Entonces, ejercicios, decía, quedamos aquí pendientes. Ejercicios, determina el dominio de las siguientes funciones. ¿Ok? Vamos a partir por y igual x al cuadrado más 3x. Inmediatamente, ¿hay alguna raíz? No, por lo tanto no tengo el problema de ver si es negativa abajo de la raíz. ¿Tengo fracción? No hay fracción. Para funciones de este tipo, ¿cierto? Siempre vamos a decir, que de hecho es una función cuadrática, vamos a decir que su dominio son todos los reales. El campo de existencia son todos los reales, desde el menos infinito hasta el infinito. Ejemplo o ejercicio 2. Decimos uno sencillo, ¿no? Eso.
Aquí sí, prendo las alarmas, digo, hay una raíz, por lo tanto no puede ser negativo dentro de la raíz. Lo que hago entonces es analizar esto. ¿Cómo tiene que ser el x? Pues tiene que ser mayor o igual que 0. Luego, el dominio en este caso me vale más hacerlo en forma de conjunto, en notación de intervalo, perdón. Digo, es todos los valores de x que pertenezcan a 0 incluido, puesto que es igual, hasta el infinito positivo, sin incluir. ¿De acuerdo? ¿Puede estar el 0? Sí. El 0,1 también. El 1 también. El menos 0,1 no, es negativo. Número 3. Y igual 1 partido x. ¿Cómo no tiene que ser esto abajo? X no debe ser igual a 0. Podríamos usar el signo de desigualdad, perdón, de distinto. Pero con esto yo ya sé qué elemento no debe ir. X no puede ser igual a 0. Luego, el dominio son todos los reales menos el 0. Fácil. Número 4. Y igual... Esto aquí va a estar simpático, ¿eh? X al cuadrado menos 1. Alarma, ¿tengo raíz? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Analizar lo que está dentro de la raíz, o sea, x al cuadrado menos 1 debe ser mayor o igual que 0. ¿Está? Despejemos entonces la x al cuadrado. Tengo x al cuadrado, lo que está restando pasa sumando. Y para sacar el cuadrado, aplico la raíz a ambos lados de la desigualdad. Me quedaría x mayor, qué extraño ese mayor, mayor igual que la raíz de 1. Sigo aquí, la raíz de 1 es más 1 y menos 1. Si valiese, si x tomara el valor 1, 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0. ¿Ok? Por lo tanto, dice que tienen que ser los valores mayores, x mayor o igual que más 1 y que menos 1. Eso es lo que estamos analizando. Si es 1, cosa que puede ser, te da 0. Puede ser. Si es mayor o igual que menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0. También se puede. Pero, veamos, si fueran negativos, muy negativos, ¿qué sería lo que pasa? Piénsalo un momento. Entonces decíamos, si fueran mayores que más 1 y menos 1, piensa en los negativos. Un número muy negativo, por ejemplo, 10, menos 10, menos 100 si quieres. Cualquier número negativo elevado a 2, elevado al cuadrado, va a ser un número mucho más grande que 1. Por lo tanto, aquí me va a dar positivo. Luego, el dominio sí estaría dándome para... desde el menos infinito hasta, avanzamos, aquí estamos con el menos 2, todavía se puede, y llegamos al menos 1, todavía se puede con el menos 1. Cerrado, acuérdate de eso. Esto forma parte del dominio, pero pregunta, los números que están entre menos 1
ahí, menos 1 y 1. Por ejemplo, el 0. 0 al cuadrado es 0, menos 1 me da un número negativo. No se puede el 0. Cualquier número entonces que esté entre menos 1 y 1 no va a formar parte del dominio. ¿De acuerdo? Entonces, esta condición finalmente era x tienen que ser menores que menos 1 y menores o iguales que menos 1 ahí y mayores o iguales que 1. ¿De acuerdo? Así se escribe. Pero luego desde el 1 en adelante, intervalo cerrado nuevamente, parte desde el 1 hasta el infinito positivo. ¿Ya? ¿Se comprende, chiquillos? Bien. Un último ejemplo. Permiso, vamos a borrar esto para poder seguir. Un último ejemplo. Número 5. Y igual x más 3. X más 2. ¿Ya? Entonces, tenemos denominador, ese es nuestro objeto en estudio, x más 2 no puede ser igual a 0, por lo tanto vamos a ver qué número no debe haber ahí. El más 2 lo pasamos como menos 2, te queda eso. Por lo tanto, en este caso el dominio estaría dado por todos los números reales menos el menos, qué rara esa llave, menos 2. ¿Estamos, estimados amiguitos? Bien. Bastante cansado, día viernes, pero siempre contento, siempre feliz de hacer un aporte a la sociedad, al conocimiento de las matemáticas, a lo que yo pienso son los niños, sobre todo en la secundaria, donde tienen la mayor cantidad de dudas. Una vez que ya haga una gran cantidad de videos de esto, pienso abordar más adelante temas más, un poquito más complejos tal vez, de primeros años de ingeniería, podría ser. Quiero empezar por límites, pero para empezar límites debemos tener súper bien entendido todo lo que es las funciones, ¿ya? Un gran saludo, estimados amigos de este canal, de esta familia, Canal Lubicom. Un gran saludo a donde quiera que estén. Cariñosos abrazos a aquellas personas que me han dejado sus bonitas palabras a través de las redes. Muchas gracias, nos dan mucha polenta, como digo. Y ya lo sabes, dale me gusta, suscríbete y comparte esta información. Un gran abrazo, que tengan una buena semana. Nos vemos la próxima. Chao, chao.